La célula, membranas y cubiertas celulares. Hoy voy a explicar los tipos de organización celular, concretamente la célula modelo. Existe una enorme diversidad celular, es decir, son muy variables tanto en su tamaño como en cuanto a su forma. Para el estudio de la célula utilizaremos células modelo ideal inexistentes, donde podemos encontrar todas las organelas y estructuras posibles que pueda tener una célula, y posteriormente estudiaremos su carácter específico. La célula modelo más didáctica es la de Brachet. En esta diapositiva podemos ver la célula de Brachet, que, como hemos dicho en la anterior diapositiva, es una célula modelo ideal inexistente donde esta célula contiene todos los organelos y estructuras posibles que pueda tener una célula. En una célula podemos distinguir tres partes. Está la membrana celular, que está formada por la membrana plasmática, que es una fina estructura que envuelve a la célula, y esta separa el contenido de la célula con su exterior, y sin embargo permite el intercambio de sustancias con el exterior. Luego está el citoplasma, que es la parte de la célula que rodea el núcleo, y está delimitado por la membrana exterior, formado por el citosol, que es el medio acuoso donde se realizan las reacciones metabólicas y donde se localiza el citoesqueleto, y está también formado por el morfoplasma, que contiene organelas con y sin membrana. También está el núcleo, que es la principal estructura que constituye una célula, el cual es el centro rector de la célula y contiene el material genético. Chatón fue un biólogo francés que, gracias a la complejidad de la membrana nuclear del núcleo de una célula, pudo diferenciar dos tipos de organizaciones celulares, la procariota y la eucariota. En esta diapositiva podemos observar los dos tipos de organización celular. Está la procariota y la eucariota. Y este sería un ejemplo de lo explicado anteriormente, de que esto es una célula modelo ideal inexistente, que podemos encontrar los tres elementos que aparecen en cualquier célula, que es el núcleo, la membrana plasmática y el citoplasma. La organización celular se diferencia por su complejidad. Está la organización procariota, formada por células procariotas. La palabra procariota significa sin un verdadero núcleo. Este tipo de célula no tiene orgánulos y en su citoplasma solo podemos encontrar ribosomas e inclusiones, que estas son estructuras citoplasmáticas. Este tipo de células son propias de las arqueas y bacterias. Luego está la organización eucariota, que está formada por células eucariotas, y estas tienen un núcleo definido y limitado por una membrana nuclear. Están formadas por muchos orgánulos, con lo que su citoplasma está muy compartimentado. Este tipo de células son propias de protistas, hongos, metazoos y metafitas. Aparte de estas dos organizaciones celulares, encontramos una tercera, que sería la organización vírica, la cual está formada por viruses que carecen de estructura celular. En estas imágenes podemos observar estos dos tipos de organizaciones celulares. La imagen de arriba correspondería a la organización procariota y es fácil identificarla ya que su ADN se encuentra disperso por el citoplasma, mientras que la imagen de abajo corresponde a una organización eucariota, es decir, una célula eucariota donde podemos observar todas las organelas y con su núcleo limitado. Ahora pasaré a explicar la célula procariota más detalladamente. Este tipo de células son las menos complejas y menos evolucionadas. Estas tienen el material genético disperso por el citoplasma, por lo tanto carecen de un núcleo diferenciado al no tener una membrana nuclear. Sus estructuras son simples, están el cromosoma anular y los ribosomas. Este tipo de células son propias de los seres unicelulares y mónadas. Estas células son muy pequeñas, es decir, miden unas 5 micras. Para darnos cuenta de su tamaño, imaginamos que pongo 100 bacterias alineadas unas detrás de otras y su longitud total sería de tan solo 1 milímetro. Las células procariotas se clasifican en tres tipos: microplasmas, bacterias y cianobacterias. Los microplasmas constituyen las formas de vida más simples. Las bacterias presentan diferentes formas. Algunas pueden desplazarse gracias a los flagelos, realizar la fotosíntesis o formar esporas de resistencia en épocas desfavorables. Las cianobacterias pueden vivir como células independientes o formar colonias. Las laminillas fotosintéticas contienen clorofila. En los cianosomas albergan otros dos tipos de pigmentos fotosintéticos.
Las características generales de las bacterias, es decir, de la célula procariota, es que estas son microscópicas y su forma es muy variable, aunque normalmente suelen ser esféricas o alargadas. Estas están formadas por una envoltura celular que contiene la pared bacteriana, la cápsula, la membrana plasmática, el fimbrias, el pili y el flagelo. Luego está el citoplasma bacteriano, que está formado por el hialoplasma y el morfoplasma, que contiene ribosomas, vacuolas e inclusiones. Y luego está el nucleoide, que son los plásmidos o pisomas. Estos elementos de la estructura de una célula procariota la explicaremos más detalladamente a lo largo de esta presentación. Ahora vamos a explicar la pared bacteriana. Es una estructura fuerte y rígida situada alrededor de la membrana plasmática y debajo de la cápsula. Esta es la que le confiere la forma a la célula. Sus funciones es dar soporte y protección a la célula y asientan los antígenos bacterianos. En esta imagen podemos observar que la pared bacteriana se encuentra entre la cápsula y la membrana de la célula. Es una imagen donde podemos ver las diferentes capas y cómo están estructuradas, con lo que es fácil identificar entre qué dos capas se encuentra la pared bacteriana. La forma de las bacterias es muy variada y reciben diferentes nombres según su forma. Están los cocos, que son bacterias con forma esférica y pequeñas, y podemos encontrar los diplococos, que son cocos en pareja, los estreptococos, que son cocos en cadenas, y estafilococos, que son cocos en agrupaciones irregulares o en racimo. También encontramos el grupo de los bacilos, que son alargados y con una forma de bastoncillo. Luego están las espiroquetas y espirilos, que son alargadas y enrolladas en forma de sacacorcho o gusano. Y por último encontramos el grupo de los vibrios, que son bacterias con forma de judía o una copa. En esta imagen podemos observar las diferentes formas que una bacteria puede tener. Están los espirilos y los vibrios, que tienen una forma alargada. Luego están los cocos con sus diferentes opciones de agrupación que puede tener, como es el estafilococo en racimo, las cadenas de estreptococos y los diplococos. Y por último tenemos los bacilos. La pared bacteriana es la envoltura responsable de la estructura rígida de la bacteria. Está compuesta por mureína, N-acetilglucosamina más acetilmuramico, con algunos aminoácidos que suelen ser tetrapéptidos. En función de la estructura y composición de la pared bacteriana, diferenciamos a las bacterias gram positivas y gram negativas a partir de la tinción de Gram. La tinción de Gram es una técnica muy sencilla que se basa en el uso de un colorante en el que tiñen de forma distinta dependiendo de la pared celular que tenga. La pared celular de la célula gram positivo es gruesa y está formada por varias capas interconectadas de peptidoglicano y algo de ácido teicoico. Abunda más el peptidoglucano. Luego, sin embargo, la pared de la célula gram negativa contiene una capa mucho más delgada. Está rodeada por una membrana exterior compuesta por fosfolípidos, lipopolisacáridos y lipoproteínas. En la imagen de la derecha podemos observar que la pared del gram positivo, en comparación con la gram negativa, es más gruesa. La tinción de Gram es una técnica donde se utiliza la violeta de genciana, fenol y lugol, con una decoloración con alcohol, y nuevamente se realiza otra tinción con fucsina, y así se diferencia la gram positiva de la negativa. Las gram positivas son de color violeta gracias a que absorben la violeta de genciana. Tiene una pared monoestratificada, es decir, formada por una sola capa, donde esa capa está formada por mureína, polisacáridos y proteínas, y esta pared le confiere poca resistencia. En cambio, las gram negativas no absorben la violeta de genicia, por lo tanto tienen un color rojizo. Tienen una pared biestratificada, es decir, que está formada por dos capas, y estas dos capas a la vez están formadas por la capa basal de peptidoglucanos, sobre la cual existe otra capa que está formada por fosfolípidos, polisacáridos y proteínas. Las gram negativas son resistentes a los lisocimas y a los antibióticos. Aquí vamos a observar un ejemplo de cómo se verían las bacterias gram positivas y gram negativas a través de un microscopio. Las gram positivas se verían de color violeta, mientras que las gram negativas se verían de un color más rojizo. La cápsula es una estructura de naturaleza polisacárida que está formada por glúcidos y esta rodea completamente a la célula y puede tener flagelos. La cápsula desempeña un importante papel
y sus funciones son las siguientes. Tiene función reguladora en el intercambio de agua, iones y sustancias. También permite la unión a otras células a partir de la adhesión y fijación. Actúa como almacén de alimentos o también como barrera defensiva. Y tiene una capacidad antígena y función defensiva frente a desecaciones y fagocitos. La membrana plasmática es de tipo unitario, sin colesterol y sin esteroides, que es lo que tendría una membrana plasmática de una célula eucariota. La membrana plasmática se encarga de separar la célula del medio externo, interviene en la división bacteriana, regula el intercambio de sustancias y tiene una reserva de enzimas respiratorias fotosintéticas y de la ADN polimerasa. La membrana plasmática, en vez de contener colesterol y esteroides, posee los mesosomas, que son repliegues complejos de membrana plasmática hacia el interior, que pueden ser laminares, tubulares, esféricos, etc. Los mesosomas son responsables de la respiración celular y de las funciones relacionadas con la replicación del ADN. Debéis de fijaros también de manera adecuada en la imagen que acompaña a la diapositiva, donde veis que estamos dividiendo una imagen de la bacteria en las estructuras que siempre están presentes, o diríamos estructuras que como mínimo siempre tiene la bacteria, y después en la parte superior tenemos las estructuras que están presentes en ocasiones como acto diferencial. ¿Cuáles son las estructuras que nos vamos a encontrar siempre presentes en una bacteria? Bueno, pues nos vamos a encontrar su pared celular, es continua esta pared, y la membrana plasmática que acabamos de explicar, o membrana celular o membrana bacteriana. Es también constante el citoplasma y la aparición del ADN y de los ribosomas 70S, que son los típicos de las bacterias. Esta estructura tan simple se puede ver complicada, se puede ver aumentada por una serie de estructuras que solo aparecen en determinadas bacterias que son más específicas, como pueden ser los flagelos bacterianos, que los tenéis ahí, el pilisexual, que ya analizaremos y explicaremos para lo que sirve, la cápsula como estructura exterior a la pared celular, y algunas diferenciaciones de la membrana plasmática para cumplir funciones que no asumen normalmente otras estructuras celulares de las bacterias, como son el mesosoma, como serían las laminillas fotosintéticas o membranas para la fijación del nitrógeno. Y un ADN extra, que son los plásmidos o episomas, que también estudiaremos después. En esta diapositiva explico de nuevo las funciones de la membrana. La función de la membrana plasmática es separar la bacteria del medio externo, regular el paso de sustancias y posee mesosomas, que ésta en su interior posee enzimas que llevan a cabo diferentes funciones. Está la enzima de ADN polimerasa, que se encarga de la duplicación del ADN bacteriano. Luego están las enzimas que realizan la respiración celular, y esta tiene una función similar a las mitocondrias, pero recordemos que las células procariotas carecen de ellas. Y por último, realizan la fotosíntesis en bacterias fotosintéticas. El citoplasma de las bacterias parece ser menos complejo que las eucariotas. Este es un gel que contiene ribosomas, gránulos de almacenamiento que pueden aparecer como inclusiones o como vesículas, crematóforos y carecen de citoesqueleto. Los cromatóforos son sacos aplanados con pigmentos fotosintéticos, que éstas derivan posiblemente de los mesosomas. El nucleoide es un cromosoma bacteriano único, duplihelicoidal, es decir, una sola molécula, circular y desnuda. Está plegado formando bucles en ochos, sin histonas, gracias a la girasa. Os estaréis preguntando qué es una girasa. Pues una girasa actúa durante la replicación del ADN para reducir la tensión molecular causada por el superenrollamiento. Los plasmidios, o también llamados episomas, son pequeñas moléculas de ADN circular que se replican de manera autónoma al ADN bacteriano y que éstas son portadores de genes que confieren resistencia a los antibióticos. Las fimbrias y pilis son apéndices filiformes, numerosos y que por dentro están huecos, que sirven en el caso de las fimbrias para adherirse a ciertas superficies y en el caso de las pilis para intercambiar material genético. En la imagen de arriba podemos observar los plasmidios o episomas, que son replicaciones del ADN bacteriano y son circulares.
Y en la imagen de abajo podemos ver la diferencia que hay entre las fimbrias y el flagelo, que las fimbrias son pequeñas y numerosas, mientras que el flagelo es una única estructura y alargada. Luego, en las bacterias podemos encontrar las inclusiones, que son acúmulos de sustancias con o sin envoltura. Estas sustancias pueden ser glucógeno, polifosfato, tóxicos. También podemos tener las vesículas, que son formaciones esféricas que pueden ser de dos tipos, de gas formando vacuolas gaseosas y que tienen una función de flotabilidad, o pueden ser con enzimas con la función de fijar carbonos. Y tenemos los ribosomas para la síntesis de proteínas con sus dos subunidades. Y por último encontramos los flagelos, que es la estructura larga y fina que les proporciona el movimiento. Está compuesto por filamentos dispuestos helicoidalmente que están formados por subunidades de fragelina. La fragelina es una proteína tubular que se une a la pared celular mediante un codo o gancho y al corpúsculo basal. El corpúsculo basal es la parte motora responsable del motor giratorio del flagelo, es decir, el movimiento giratorio del flagelo es realizado por el corpúsculo basal. Comparando con las eucariotas, son más delgadas, sin microtúbulos y sin una simetría radial, estando fuera de la célula. En esta diapositiva podemos observar la estructura de los flagelos, donde encontramos el filamento con sus subunidades de flagelina, donde se une al gancho y al cuerpo basal, que este es el motor flagelar.